escuchan esta noche, todos los seres humanos hemos experimentado el dolor y el sufrimiento en algún momento de nuestra vida. Es una realidad. El dolor humano, permítanme avanzar un poquito y usar esta parte del soneto que escribiera Porfirio Barba Jacob, este poeta colombiano, que dice: hay días que somos tan lúgubres como en la noche oscura el canto del pinar. El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, y acaso ni Dios mismo le puede consolar. Esa era la perspectiva ante el dolor de este poeta. Pero quiero adelantarles desde este momento que él estaba equivocado. En la última, que está hecho pedazos por el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en relación con esto. Bueno, vamos a avanzar un poquito, perdón, ¿me lo regresas por favor? Correcto. El dolor humano, hermanos, es una realidad que no podemos evitar. No existe lugar en el mundo donde usted puede esconderse y decir: aquí no hay dolor. En México tenemos mucho dolor. Y he visitado este lugar y también hay mucho dolor aquí. Y donde quiera que he ido, he encontrado que hay mucho dolor y sufrimiento. ¿Saben? El asunto del dolor, percibimos su impacto, es inesperado, a veces es directo, cuando es tu dolor, cuando es tu enfermedad, cuando es tu carga, cuando es tu crisis. Pero a veces el dolor nos afecta en tercera persona y es más intenso, porque a veces es tu hijo, a veces es el esposo, a veces es la esposa, la persona, el amigo, la persona que tú amas. E impotente, a veces nos damos cuenta de que no podemos hacer absolutamente nada, ¿o no es así? Mire, hace años me enviaron a trabajar al área de Zacatecas y recuerdo que atendía yo 18 lugares, 18 iglesias. Y hay un lugar por allí que se llama Emilio Carranza, en esa región. Y visité ese lugar por primera vez. Y recuerdo que cuando me encontré con los líderes de esa iglesita, me abrazó, se puso a llorar y me hizo la siguiente pregunta: pastor, ¿por qué? El hombre temblaba en mis brazos llorando. ¿Qué le pasa al hermano? Ya traté de consolarle, finalmente emocionalmente se controló un poquito y me dijo lo siguiente: pastor, ¿por qué murió mi hijo? Tenía 12 años, estábamos trabajando en el campo, él iba conduciendo el tractor, yo iba detrás de él echando las piedras del terreno ese pedregoso donde sembramos en el remolque que iba jalando el tractor. De repente me dijo, la llanta delantera del tractor se estrelló contra una roca que estaba incrustada en el suelo, el volante giró violentamente, trabó a aquel muchacho de los brazos, lo tiró al suelo, cayó debajo del tractor y la llanta trasera del tractor le pasó y prácticamente lo resquebrajó. Mis brazos y mi hijo murió en mis brazos. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Me dijo. ¿Saben? Esa pregunta la he escuchado muchas veces y no hay respuesta para ese tipo de preguntas. Es una pregunta muy difícil de responder. El dolor humano es muy intenso, porque el ser humano es tridimensional, tiene una dimensión emocional y tiene una dimensión espiritual. Cualquiera de esas áreas que es afectada, afecta a las demás. Si emocionalmente usted está pasando por una crisis, eso le lleva a una enfermedad física. Si usted tiene un problema emocional, hizo algo indebido, se siente culpable, finalmente usted se va a enfermar, porque las tres dimensiones se interrelacionan.
pueda experimentar otra criatura, intentando encontrar una respuesta para el dilema del dolor humano. En la palabra que nosotros debemos aprender para enfrentar y para superar el dolor y el sufrimiento. Quiero invitarles esta noche que abran conmigo su Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 en adelante. Antes de hacerlo, permítanme el dolor humano. Bueno, número uno, somos nosotros mismos. A veces hacemos o tomamos decisiones equivocadas o acciones indebidas y como consecuencia, pues cosechamos el dolor. En otras ocasiones, las crisis circunstanciales o transicionales que nos afectan, ¿verdad? Pues son la causa del dolor. Y en otros casos, hay un enemigo que la Biblia llama el diablo y Satanás, y también él provoca dolor y sufrimiento a los seres humanos. Y en algunos casos, especialmente los cristianos, Dios permite que enfrentemos algunas crisis. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está preparando para ir al cielo, para ir a vivir con Él. Y tenemos algunos defectos de carácter. Enfrentemos el fuego, ¿verdad? El fuego de las crisis, de los problemas, para poder superar estas cosas, para poder mejorar. Bien, la doctora Elizabeth Kubler dice que en este asunto del dolor hay 5 fases básicas, ¿verdad? Que experimentamos mientras enfrentamos la crisis de dolor. Ella dice que la primera fase es la fase de negación. Por ejemplo, nos llaman por allí que algún familiar murió. Nosotros hablamos con ese familiar el día anterior. ¿Y cuál es la reacción? Cuando si ayer o anoche hablé con él, o no es así. Sí, es la fase de negación. Después es la fase de la ira, la impotencia, nos enojamos porque no podemos hacer ¿qué? Absolutamente nada ante el problema que estamos enfrentando. Entonces, entramos en la fase de negociación. Es cuando nosotros decimos, bueno, pues sí murió, me llamaron, ya llamó el hermano, todo está así. Y tenemos que comenzar a aceptar la realidad. Y ese tipo de problemas nos impacta y nos hunden emocionalmente en la depresión. Esto es normal, que una persona que está afectado por una crisis de dolor pueda hundirse en la depresión. Y finalmente viene la etapa de aceptación, cuando aceptamos la realidad, cuando aceptamos que no podemos hacer nada y que tenemos que enfrentar el desafío, ¿verdad?, de continuar con la que nosotros estamos enfrentando. Bueno, en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 20, dice la palabra de Dios lo siguiente. Yo espero que todos lo notemos. Todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad al Señor porque en extremo se ha engrandecido, echando en el mar al caballo y al jinete. Y Moisés condujo a Israel del mar Rojo al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara. No pudieron beber el agua de Mara porque era amarga. Por eso la llamaron Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijeron, ¿qué vamos a beber? Y Moisés clamó al Señor. Y él le mostró un árbol que echó en el agua. Y el agua se endulzó. Y allí les dio normas y ordenanzas. Y allí les probó. Bien, vamos a analizar el pasaje. Aquí vamos a encontrar algunos elementos que nos van a ayudar a afrontar, a superar el dolor y el sufrimiento. Bien, ¿qué estaba sucediendo? En el primer cuadro que vemos en el versículo 20, ¿verdad? Y 21, vemos el cuadro de las mujeres de Israel cantando. Estaban alegres. ¿Por qué? Porque la noche anterior a la medianoche, Dios partió el mar Rojo en 2 partes y el pueblo pasó en seco. El ejército enemigo de los egipcios venía detrás de ellos. Entraron al lecho del mar. Dios descendió en una columna de fuego y se puso
en la retaguardia del pueblo de Dios y a donde estaban los egipcios. Para este lado eran una oscuridad total. Y para el otro lado, a manera de reflector, Dios iluminó el lecho del Mar Rojo y el pueblo pasó en seco. Por eso esa mañana, Éxodo 15:20 registra que María organizó a las mujeres y comenzaron a alabar a Dios, porque estaban agradecidos de que la esclavitud había terminado. Dice que Moisés los condujo por el desierto de Shur y después de 3 días las cosas cambiaron. El pueblo enfrentó una crisis circunstancial. Comenzaron a murmurar, comenzaron a quejarse. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban experimentando una crisis. Cuando la gente enfrenta crisis, las quejas, comenzamos a murmurarnos, comenzamos a quejarnos a veces y echarle la culpa hasta a Dios, ¿verdad? Entonces el pueblo, dice la palabra de Dios, que tenía inseguridad. Las crisis traen como consecuencia en la vida de los seres humanos inseguridad, temor. La gente tenía miedo de morir de sed. Esa era la realidad que estaban enfrentando. ¿Saben? Bueno, yo aquí no alcanzo a ver bien hasta allá. Había frustración, porque el agua que estaban bebiendo era agua amarga. Alguien dijo, hay agua. Esa multitud se abalanzó hacia ese oasis y cuando llevaron en el cuenco de sus manos temblorosas el agua, beber. ¿Se imaginan la frustración? Y cuando yo leo esto pienso, porque yo no nací en la iglesia, no tuve ese privilegio. Dios me encontró por allí en el basurero del mundo hecho pedazos, hizo un milagro con mi vida, como la puede hacer con muchos de los que están acá. Y cuando yo entré a la iglesia, era joven, es cierto, Dios se enferma y sufren, también experimentan dolor, y que la gente que no ama a Dios, que son rebeldes para con Dios, también sufren y se enferman y también se mueren. Como que es parecida la cosa, ¿o no es así? O aquí los hermanos de la iglesia de Santana no se enferman, no sufren aquí, ¿verdad que sí? Sí, o sea, como que no hay diferencia. Así me parecía la cosa a mí. Y pienso cuando, ¿cómo habríamos reaccionado tú y yo en medio de esa realidad? ¿Diferente o igual? ¿Qué piensan ustedes? Igual que ellos hubieran enfrentamos, ¿verdad? Quejarnos, murmurarnos por la inseguridad, por el temor que tenemos. Pero saben, hermanos, que en medio de esa crisis y de esa realidad, había un hombre que sabía qué hacer en medio de las crisis que lo amenazaban. Ese hombre era el líder, era Moisés. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Lo siguiente, que Moisés, ¿qué hizo Moisés? No se quejó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Éxodo 15:24. Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué? Se endulzaron. Aquí está, hermanos, la lección central. Solo Dios puede hacer de tu vida hecha pedazos una vida nueva por la gracia de Cristo Jesús. ¿Qué les parece? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Moisés entendió esta realidad. Dios le dijo, Moisés, ¿te preocupa el agua amarga? Para mí no es problema el agua amarga. Córtate una rama. Cortó una rama de ese árbol que estaba allí. Dice que la tiró en el agua amarga y el agua ¿qué? El agua se endulzó. Hermanos, ¿tiene poder Dios o no tiene? ¿Podrá Dios ayudarte a ti en las cargas y en los problemas que enfrentas? Yo dije algo hace rato. Mujeres que aman a Dios y los que no lo aman cuando enfrentan el dolor y el sufrimiento. ¿Hay diferencia? Nos enfermamos igual,
sufrimos igual y nos morimos igual que la demás gente, ¿o no? ¿Sí? ¿Hay diferencia o no hay? Y si hay, ¿cuál es la diferencia? Jesús nunca prometió que si alguien se entregaba a Él no iba a sufrir. No, no existe una promesa de ese tipo en la Biblia. Hay como 3000 promesas y ninguna dice eso. No existe ninguna promesa donde Dios haya dicho, si tú te entregas a mí, yo te prometo que no te vas a enfermar, que no vas a tener crisis, que siempre todo va a ir bien. No, no existe eso. Pero sí existe una promesa que hace la diferencia. ¿Cuál es esa promesa que hace la diferencia? Bueno, la promesa que hace la diferencia, hermanos, cuando el agua es amarga, es esta. ¿Cuánto tiempo, señores? Todos los días significa que Jesús va a estar con nosotros cuando... Y no todos los días las cosas van bien, ¿verdad? Hermano, eso es lo que hace la diferencia. Mire, recuerdo que llegó un día un hermano a visitarme. Me dijo lo siguiente, escuchen bien, si me alcanzan a escuchar todos atrás, allá arriba también, algunos que están allá. Mire, me dijo, pastor, la hermana Catalina se está muriendo de cáncer. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Yo la vi hace como un mes. Pastor, el cáncer la está consumiendo. Y la hermana Catalina era de una iglesia, de un lugar que se llama San Cosme, allá en el estado de Zacatecas, allá en la sierra. Yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si es una persona tan buena, tan querida en el pueblo, toda la gente la respetaba? Yo decía, ¿por qué no se mueren los chismosos? ¿Por qué no se mueren esos, bueno, otra gente, ¿verdad? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué ella? Cuando yo llegué a ese hogar humilde y entré a esa recámara donde estaba la hermana Catalina, yo no creía lo que vi. La hermana estaba reducida a un esqueleto solamente cubierto por la piel. El cáncer la había consumido, estaba a punto de morir ya. Cuando me vio intentó sonreírme. Yo sentí un nudo en la garganta. Vi a su esposo a un lado, a sus 3 niñitos del otro lado. La niña más grande tenía 12 años. Y no pude controlarme, me rodaron algunas lágrimas. Y pensé, Señor, ¿qué va a hacer el niño para que la hermana muera? Yo tuve la desgracia de que a mi padre lo asesinaron cuando yo tenía 10 años. Y yo sé lo que es crecer huérfano de padre. ¿Quién puede suplir el lugar de una madre? ¿Quién puede suplirlo? Dígame. Eso es imposible. Y yo pensando en esas cosas, yo sentí un nudo en la garganta, me acerqué a la hermana, le tomé de la mano, se me quedó mirando y ¿saben qué me dijo? Pastor, no llore, pastor. He estado enfermita. Voy a descansar ya, estoy a punto de morir. Pero ¿sabe qué, pastor? Aunque permita, el Señor Jesús ha estado conmigo, me dijo. ¿Y sabe qué? Y cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga, me dijo sonriendo, lo voy a buscar en la patria celestial y juntos vamos a cantar y alabar el nombre del Dios omnipotente. ¿Cómo era posible? Estaba a punto de morir, unos minutos más iba a morir la hermana. ¿Y saben qué me dijo? ¿Trajo su himnario, pastor? Yo dije, no, esta mujer quiere cantar. Sí, quería cantar. Búsqueme en el himnario el himno 131, pastor, y quiero que me acompañe a cantarlo. Yo no quería cantar. Yo quería llorar porque la hermana estaba a punto de morir. Y comenzamos a cantar. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Yo no pude cantar más. La garganta se me cerró de la emoción. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis ojos, por mis mejillas. La voz de la hermana se fue apagando, murió.
Murió cantando en los brazos de Cristo Jesús. Hermanos, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Benditos los hombres y mujeres cuya vida descansa en los brazos de Jesucristo. Sí, señores. No hay nada que lo pueda separar del amor de Dios, ni la misma muerte. Murió cantando en los brazos de Cristo Jesús. Yo estoy con vosotros. ¿Cuánto tiempo dijo Jesús? Todos los días, hasta el fin de qué. La presencia de Jesús, hermano, es lo que hace la diferencia. Sí, señores. Benditos los hombres y mujeres cuya vida está segura en los brazos de Cristo Jesús. Vamos a avanzar un poquito más, porque el tiempo se nos va. Cuando el agua es amarga, la palabra de Dios dice que cuando el agua es amarga, clamó a Dios. Y cuando los hombres y mujeres claman a Dios, Dios hace ¿qué cosa? Dios hace milagros. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ah, hermano, cuando llegamos al límite, cuando desde la perspectiva humana nos dicen que ya no hay remedio, Dios todavía hace milagros. Dios tiene poder. Sí, Señor. ¿O no tiene poder el Señor? ¿Puede o no puede? Claro que sí. Sí, recuerdo que hace un mes nos dijeron ahí en la oficina que una maestra de la escuela le acababan de hacer estudios y le detectaron cáncer. El que da vuelta hacia atrás con el asunto del cáncer. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a orar y a pedirle a Dios que haga un milagro en esta familia. Una buena maestra de nuestra escuela que tenemos ahí en León. Nos arrodillamos, todos los maestros se unieron también a la escuela a orar y le pedimos a Dios, hermano, que hiciera un milagro con esta maestra, con su familia, con sus niños, ¿verdad? Que interviniera de alguna manera. Vino el maestro a una junta que tuvimos allí, el director de la escuela, y nos dijo lo siguiente: pastor, antes de que inicie la junta, yo quiero agradecer a Dios porque acaba de hacer un milagro en la escuela. Yo dije, bueno, pues ya dijo, así que presente su gratitud, ¿verdad? Y dijo, pastor, desde hace un mes o 3 semanas atrás estuvimos orando, pidiéndole a Dios que hiciera un milagro en la maestra. ¿Y sabe qué? Fue a hacerse los nuevos estudios ayer de su problema del cáncer y resulta que los médicos no entienden porque ahora ya no aparece nada. Hermano, ¿puede Dios o no puede? ¿Tiene poder? Claro, hay veces que Dios contesta que sí y otras veces contesta que no, ¿verdad? Sí, sí, a veces contesta que no y a veces nos dice, espérate un poquito más, pero Dios siempre contesta, ¿correcto? ¿Estamos? Bueno, no como queremos, pero sí el Señor contesta. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, las posibilidades de Dios son infinitas porque Dios es omnipotente. O sea que no tiene límites, que lo puede hacer todo. Por eso no hay situación, no hay crisis que nos cause dolor donde o darnos la fortaleza para afrontarla. Sí, Señor, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Esta es una de mis promesas favoritas. Dice Jesús, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que tiene sed, como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esta promesa de la fiesta de las cabañas. Y en el clima de esa festividad anual que los judíos realizaban,
Jesús se levanta y dice, señores, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? No era la sed física. Jesús estaba hablando de esa sed intensa que consume al ser humano cuando es azotado por las crisis de la vida. Solo Jesús puede mitigar la sed bajo el embate de las crisis de la vida. Saben, yo comencé mi ministerio hace 34 años y bueno, ya estoy cerca de lo que dicen algunos la jubilación. Entonces recuerdo que en esa época mi trabajo con él como pastor y tuve el privilegio de trabajar en un programa médico misionero que nuestra iglesia tenía allá en las montañas del occidente de México. Volábamos en una avioneta los domingos y los miércoles, llevando atención médica a las etnias huicholas, a los coras, que están allá en la parte alta de la sierra, en los límites de Jalisco, ¿verdad? Allá están los huicholes de Jalisco, y los coras están en Nayarit. Pues yo recuerdo que en ese programa yo tenía que hacer cosas que a mí no me correspondían hacer, pero que había que hacerlas. Tuve que tenía que hacerlo. Y recuerdo que yo no estudié para eso. Y recuerdo que cada vez que hacía cirugía, que había cirugías, los estudiantes de Guadalajara no iban. Doctor, él estudió en Guadalajara en la Autónoma. De la Autónoma iban varios que eran miembros de la iglesia, estudiantes que iban de aquí a estudiar en esa época en Guadalajara. Pues yo no sé qué pasaba, pero cuando había emergencia no había ningún bendito estudiante. Y enfermeras menos. Así que el único que estaba allí era yo. Pues así que me convertí en el instrumentista de ellos, preparaba todo y les ayudaba. Y pues no me espantaba el asunto de la sangre, porque yo había sido carnicero. Así que, de alguna manera, pues yo tenía, pues eso a mí no me afectaba. Yo recuerdo que los estudiantes que iban ahí se desmayaban y se ponían blancos cuando el doctor, el cirujano, abría el vientre de las mujeres allí para hacer las cirugías esas que hacían allí. Y pues ellos se desmayaban y yo estaba tranquilo, yo estaba ahí con ellos. Yo casi era ya el cirujano junto con el otro que estaba ahí. Entonces, recuerdo que algunas cosas que no puedo olvidar, las mujeres, hermano. Las damas son tan especiales que les gusta tener a los bebés entre las 2, las 3 de la mañana, cuando uno tiene más sueño. Aquí hay un doctor, él sabe de eso. Empiezan los dolores como a las 11 de la noche. Y recuerdo que en esa sierra la gente bajaba de todos esos pueblerejos que están por allí y le pusieron ventanas de metálicas, o sea, de láminas metálicas, ¿verdad? De fierro, porque la gente rompía los vidrios a pedradas. Así como había muchas piedras, la gente tomaba unas piedras, se acercaba al primer cuarto, recámara que estaba allí, y era el mío. Yo estaba allí, ahí dormía yo. Así que con esas piedras le daban unos golpes a las ventanas, y yo pegaba unos saltos de ahí de la... Pues oiga, bien dormido a la una. Doctor, doctor, mi mujer se muere, que ya no aguanta los dolores. Dije, qué bárbaro. Yo no sé qué voy a hacer aquí con esta. Siempre vienen conmigo. Ya le gritaba yo enojado. Yo no soy el doctor está al fondo. Porque ese mañoso se va al fondo. Así que, bueno, por eso era doctor. Entonces, una noche hicimos 4 cesáreas, doctor. ¿Qué le parece? Qué bárbaro. En esas condiciones casi primitivas. Oiga, teníamos un instrumental de cirugía en la esterilizadora, preparaba todo, mientras en el otro ya lo estábamos. No había luz eléctrica, ¿se imagina? Solo tenía una planta ahí que era con lo que trabajábamos. Había la bomba de agua de ese pueblo, era una bomba de esas primitivas que usaron los ingleses, unas Lister que le daban crán con una cosa así.
Eso ya no existía, eran de museo, pero allá eso era lo que era la bomba para el agua del pueblo. Pues un día la persona que cuidaba esa bomba se emborrachó y se le hizo un hoyo por un costado, por ahí se salieron las bienes. No había agua. Yo estudié para pastor y aquí me traen como burro cargando agua y haciendo cosas, pero bueno, pues vamos a entrarle. Entonces, una camioneta vieja y unos tanques de agua, y me iba yo a unos pocitos que había en un río, en el río de Mezquitic. En la orilla hacían unos pocitos así chiquitos, ya algunos miércoles. Eso no sucedió como el lunes. El miércoles llegó y me dijo, hijo, ¿cómo están las cosas? Dijo, pues aquí andamos muy mal. Yo estaba enojado. Pues sí, todos los días tenía que andar sacando agua y era una locura eso. Y no había agua. Ay, ¿saben qué me dijo? Me abrazó, me sonrió y me dijo lo siguiente: hijo, no te preocupes, Jesús nos va a dar el agua. Yo pensé como jarocho que Jesús con oración. Yo no conocía a Jesús, él había sido misionero en el Amazonas por muchos años, tenía más de 40 años de servicio, así que ese señor sabía lo que estaba diciendo. Jesús tiene mucho poder, de paso se lo estoy diciendo de una vez, tiene poder más que suficiente para satisfacer las necesidades de sus hijos. Me dijo, vente, vamos a pedirle a Jesús que nos dé agua. Digo, otra vez. Era como el mes de mayo, hermano. Eso estaba seco. El río no llevaba ni una gota de agua. Ay, vente. Llegamos al centro del patio de aquella clínica y el Señor marcó así caminando unas zancadas en un cuadro como de 2 metros cuadrados y dice, vente, vamos a arrodillarnos y vamos a pedirle a Jesús que me dé agua. Yo me arrodillé, le confieso esta noche, de mala gana. Sí, porque yo creía diferente a lo que él pensaba. Así que nos arrodillamos. Ese señor hizo una oración, me abrazó, me puso la mano en el hombro y le dijo, Señor Jesús, ¿te acuerdas cuando el agua era amarga? Que el agua era amarga y tú hiciste un milagro. Y también te acuerdas que el pueblo no tenía agua en el desierto y Moisés le dio un garrotazo a la roca y salió un manantial. Y después le dijo, Señor, le dijo al Padre, Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que nos des agua aquí. Se levantó ese amigo. Me dijo, contrátate 10 hombres, cómprate 10 barras y vamos a hacer aquí un pozo porque Jesús nos va a dar el agua. Cuando la gente de ese pueblo se dio cuenta que estábamos haciendo nosotros ese pozo, ¿saben qué hacían? Venían todos los días a burlarse de mí. Me decían, muchacho, no tienes nada aquí en la cabeza, así me decían. ¿Por qué? Dice, porque aquí no hay ni tierra mojada. El hombre de aquel lado que les vendió el terreno para la clínica, extrajo maquinaria especializada y excavó cientos de metros y aquí no hay nada. Y yo, pues yo no les decía nada, me decían, bueno, pues dice, de los gringos está bien, yo lo... ¿Saben cuánto avanzábamos cada día? Como 30 centímetros, 10 personas picando ese tepetate blanco que cada vez que le pegaban salía un chispa, un montón de chispas. Yo decía, qué cosa, aquí no vamos a hallar nada. Y finalmente, bueno, pues ya comenzamos a avanzar con el paso de los días. 4, 5 metros. Y ya después de los 5 metros se le ocurrió algo al pastor, al piloto, al pastor Cristo, a mi papá espiritual. Me dice, acomodaba en una esquina y me decía, toma la barra, ponte en medio, en el centro, y dale. Yo decía, canijo viejo, como tú no le estás dando, pensaba yo, ¿no? Oiga, y tomaba yo aquella barra y le daba, hasta se me pelaban las manos ahí de tal, eso estaba duro, era una roca que solo salía en chispa. Dije, ya me tiene harto este viejo y este pozo,
todo, y la gente que viene a burlarse de mí todos los días. Cuando llegamos a los 11 metros, el pastor llegó en la avioneta. La pista estaba frente al templo que teníamos allí. Y ese día venía contento, venía chiflando. Ah, le dije, como no estás aquí, vienes hasta chiflando, ya te quisiera llover aquí batallando con el agua. Y pensaba yo como jarocho en ese tiempo, ¿verdad? Entonces me dice, hijo, vengo contento. Sí, ya me di cuenta que anda muy contento. Vengo bien contento. ¿Y por qué viene tan contento? Me dice, ¿sabes por qué? Porque hoy Jesús nos va a dar el agua. Ja, qué cosa, ya tenemos 11 metros y yo no veo más. Pues yo no lo acompañé. Y cuando regresó, me dice, vamos a meternos al pozo. Y me metía primero a mí, yo no quería entrar primero, y se revienta esa cosa y me va a caer encima. Entonces, ya, y me dijo, hijo, agarra la barra. Y yo estaba enojado, yo no quería esto de barra, nada. Así que tomé aquella barra con mucho coraje. No le dije nada porque le tenía mucho respeto, era como mi papá. Así que tomé aquella barra y le di con todas mis fuerzas. Oiga, y me espanté. ¿Saben qué pasó? Esa barra se hundió toda. Dije, ah, caray. Digo, yo me voy a hacer a un lado, no sé, porque allá los patos se morían en las pozas de petróleo allá en el sur de Veracruz. Digo, voy a morirme como esos patos que caen allá, después ya no pueden salirse. Sí, porque yo no veía agua ni tierra húmeda. Entonces, después que me dijo, saca la barra se hundió toda. Y comencé a sacarla despacito. Bien despacito la comencé a sacar. Oiga, hermano, cuando terminé de sacar esa barra, salió un chorro de agua tan grande que tuvieron que sacarnos rápido porque el nivel del agua subió 4 metros. Al otro lado, 2 metros del otro lado, un hombre había excavado cientos de metros y no escuchó nada. No encontró nada de agua. Aquí de este lado, un anciano pastor, que había servido a Dios toda su vida y conocía a Jesús por experiencia, le pidió al Señor en el nombre de Jesús que hiciera un milagro y teníamos tanta agua que tuvimos que salirnos de ahí porque casi nos ahogamos. Hermano, ¿tiene poder Jesús o no tiene? ¿Puede Jesús o no puede, hermano? Ese es el punto. Hermano querido, esta noche Jesús quiere hacer milagros en tu vida. Hay un canto que nosotros entonamos. Ese canto se llama Le importará a Jesús. Oye, esta cosa ya no quiere jalar a mí. Bueno, creo que ahí va. Perdón. A ver. Regrésamelo, por favor. Esto no sé. Regrésamelo un poquito más. Este canto dice, un fragmento de ese canto que entonamos aquí en esta iglesia. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón. Si ando en senda oscura de aflicción, ¿puede darme consolación? Le importan a Jesús las cargas que llevas en tu vida. Le importa a Jesús el dolor escondido que los demás no pueden ver. Le importa a Jesús tu realidad, tu familia, ese dolor que los demás no conocen. En el libro de San Lucas, capítulo 24. Vamos a leerlo rápido porque el tiempo se está yendo. Y yo quiero que vengan mañana y toda la semana y traigan a mucha gente porque esta semana el Señor va a hacer milagros aquí en nuestra iglesia. San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos de allí. Versículo 13. Espero que todos lo tengamos. En ese mismo día, 2 de sus discípulos iban a una aldea llamada Emaús que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban hablando entre sí de todo lo que había sucedido. Y mientras hablaban, el mismo Jesús se... ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo iban, hermano? ¿Cómo iban? ¿Cómo va la gente cuando va a sepultar un ser querido o cuando regresa de sepultar un ser querido? Así van estos dos. Cuando yo era niño, yo vivía frente al panteón de mi pueblo y yo veía el cortejo fúnebre cuando iban a sepultar a la gente. Los padres que iban a sepultar un hijo, caminando por caminar,
con la mirada perdida, el dolor era tan intenso. Así van estos dos. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesús se les acercó. Desde Moisés, todos los profetas les explicó lo que toda la escritura decía acerca de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo apremiaron a que cuando estuvo con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos sus ojos, lo reconocieron, pero él se desapareció de su vista y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Hermano, esta gente estaban experimentando una crisis de dolor. El dolor era tan intenso que se confundieron y pensaron que Dios estaba muy lejos y no se dieron cuenta que nos confundimos tanto que llegamos a pensar que Dios está lejos y resulta que Dios camina con nosotros. ¿Qué les parece? Interesante. Pero el dolor era tan intenso que dice que sus ojos, sí señores, velados por el desánimo. Cuando la gente se desanima, a veces no es capaz de ver a Dios que está sosteniendo. Sí señores, eso pasó. Y Jesús se les acercó, dice la palabra de Dios, hermanos, y provocó lo que los psicólogos llaman una catarsis, con una pregunta inductiva. Otro como Jesús. ¿Sí me están escuchando? Y miren, hermanos, y no cobra consulta, ¿eh? Gratis. ¿Qué les parece? Tremendo, sí. Es lo primero que le enseñan a uno. Sí, para al hacer el arreglo con la gente y hacer la historia clínica, uno tiene que decirle a la gente cuánto va a pagar cada semana, porque tiene que venir cada semana. Eso es lo primero que me enseñaron, a cobrar. ¿Eh? ¿Qué les parece? Allá en México. Y tiene que ir cada semana. ¿Saben? Jesús no cobra nada. Es más, a Jesús le da gusto que vayamos con Él. ¿Qué les parece? Provocó una catarsis. Muchachos, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿Por qué estáis tristes? Esa es una pregunta inductiva para provocar ¿qué? Una catarsis. Y comenzaron a sacar toda la amargura y el veneno que tenían. Oh, hermano, Jesús es sabio, el mejor terapeuta. Y los acompañó. O sea, iba caminando con ellos esos 8 o 10 kilómetros hacia Emaús. Y hermanos, dice la palabra de Dios que fortaleció su fe, se les reveló a través de su palabra. Ah, hermano, a tal grado que cuando Jesús desapareció después de pedir la bendición por el pan, dice que se quedaron el uno al otro mirando y dijeron, oye, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y se nos revelaba en la escritura? Ah, hermano querido, ¿cómo quisiera yo que esta noche esa experiencia, ese milagro, lo experimentáramos tú y yo hoy? ¿Qué les parece? Que el corazón arda de seguridad en que hay unos brazos omnipotentes que a nosotros nos sostienen, los brazos de Cristo Jesús. Amén. Cuando se celebró la Olimpiada en España, estoy terminando ya, hermanos, perdón, permítame avanzar un poquito. Cuando se terminó la Olimpiada en España, este señor que está aquí, llamado Derek Redmond, era el 200 metros planos. Se había preparado, los especialistas en deportes habían hecho las evaluaciones y él era el favorito mundial. Entonces, cuando inició la carrera, Derek Redmond iba en la delantera. Cuando iban acercándose en el tramo de la recta final, Derek cayó en el carril porque se le lastimó un tendón. Comenzó a arrastrarse. Mientras esto sucedía, un hombre
y le gritó y le dijo lo siguiente: confía, hijo, juntos vamos a terminar la carrera. Era Jim, su padre. Se acercó donde estaba su hijo se apoyó en él, comenzaron a trotar lentamente hacia la línea de la meta. Cuando llegaron a la línea de la meta, la gente de aquel estadio, hermano, se colocó de pie. La gente lloró de emoción cuando el padre y el hijo terminaron la carrera. Pregunto esta noche, ¿te gustaría esta noche que el Señor Jesucristo se nos uniera en el camino de la vida? ¿Te gustaría esta noche que sus brazos poderosos nos levantaran y nos sostuvieran y nos dieran el ánimo, la seguridad y la fortaleza que necesitamos? ¿A cuánto les gustaría eso? ¿Quieres levantar tu mano? Esta noche, hermano, aquí está Jesús. Esta noche el Señor ha venido a este lugar porque voy a hacer dos invitaciones esta noche. La primera de ellas, quiero dirigirla a los miembros de esta iglesia, a los hermanos y hermanas que ya conocimos a Jesús en el pasado. Y hermanas que están aquí, les gustaría esta noche acercarse a Jesús y decirle: Señor, esta noche quiero entregarte mi vida otra vez porque tengo mucha necesidad de ti. Quiero que hagas un milagro en mi vida. Quiero que sanes mi corazón quebrantado, que me des ánimo, que me des fortaleza y que me acompañes hasta terminar la carrera. ¿Cuántos de los miembros de nuestra iglesia quisieran decirle a Jesús? Hermanos nuevos que están aquí, que Dios los ha traído esta noche, que no son miembros de esta iglesia, pero son hijos de Dios igual que nosotros, ¿correcto? Hermanos nuevos que nos están visitando, ¿les gustaría esta noche unirse a nosotros y decirle: Señor Jesús, esta noche yo quiero refugiarme en tus brazos de amor? Esta noche quiero tomar la decisión para que hagas un milagro en ella, para que, Señor, me ayudes, me des ánimo, fortaleza y me ayudes a terminar con éxito y con victoria. ¿Unirse a nosotros? ¿A cuántos de los hermanos nuevos que están aquí les gustaría tomar esta decisión? ¿Quieren levantar su mano? Vamos a colocarnos de pie todos. Vamos a cantar nuestro canto tema. Yo voy a invitar a todos los hermanos nuevos que están aquí esta noche que vengan aquí conmigo, hermano. Y juntos vamos a clamar a Dios como lo hizo Moisés. ¿Qué les parece? Para que el agua amarga sea transformada en agua dulce por la gracia del Todopoderoso. ¿Qué les parece? Mientras entonamos el canto, yo voy a pedir a todos los hermanos nuevos que nos visitan que bien, mientras cantamos, los hermanos nuevos pueden ir pasando aquí conmigo porque juntos esta noche vamos a clamar al Señor, ¿correcto? Vamos a cantar, mientras cantamos, vamos a